Hola a todos, espero se encuentren bien. Este laboratorio y prelaboratorio tiene como nombre clasificación y propiedades y cambios de la materia. Aquí hablaremos un poco sobre el fundamento para clasificar las propiedades y cambios de la materia y cómo se trabajaría experimentalmente en un laboratorio con, teniendo en cuenta el procedimiento que nos indica la guía número 1 del laboratorio. Entonces, antes de empezar a trabajar y a clasificar la materia, como, es decir, como si fuera una forma experimental, debemos saber algunos conceptos como qué es la materia, que sabemos muy bien que la materia se puede definir de forma directa como cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio. Por conceptos físicos básicos, dos masas no pueden ocupar el mismo espacio, ¿cierto? No pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. ¿Entendido? ¿Cómo podemos clasificar la materia? Bueno, este diagrama es como la columna vertebral de esta guía. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras están conformadas por los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Ya ustedes saben, la tabla periódica contiene los elementos. ¿Listo? Entonces, las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. El nombre lo dice, compuesto, la combinación de dos o más elementos produce un compuesto. ¿Listo? Ejemplo, el agua, que es el más conocido, H2O, eso es un compuesto. ¿Entendido? Y las mezclas, entonces, se pueden clasificar en mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Las mezclas pueden ser entonces la combinación de dos compuestos, ¿cierto? O dos o más compuestos también. Y las mezclas heterogéneas igualmente. ¿Y cómo se diferencian entre las dos? Bueno, para saber en el laboratorio cómo diferenciarle entre las dos, siempre hay que mirar si se forman fases. ¿Cómo así? Si se forman dos fases, estamos hablando de una mezcla heterogénea. Si no se forma fases, si vemos ejemplos, si fuera una muestra líquida, y vemos que todo está uniforme, el líquido todo es uniforme, entonces estamos hablando de una mezcla heterogénea. Ahora veremos más ejemplos. También debemos preguntarnos qué evidencia recogerías para poder clasificar la materia. Te debes preguntar solo evidencias recogidas mediante los sentidos, como olor, sabor, son evidencias recogidas con el sentido. Claro, experimentalmente ya se recomienda que no hay que oler ni probar una muestra para clasificarla, ¿entienden? Porque algunas pueden ser tóxicas. O también se necesita conocer aspectos teóricos, claro, ¿cierto? Vamos con ejemplos para entender un poco. El aluminio, asumamos que esta lata está hecha totalmente de aluminio. El aluminio es un elemento de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces estamos hablando aquí de qué? De una sustancia pura, ¿cierto? La glucosa está conformada por carbono, hidrógeno y oxígeno, por tres elementos, ¿cierto? Forman un compuesto, pero hace parte de las sustancias puras. Ejemplo, aquí tenemos glucosa al 0,1 molar. Esto, 0 a 1 molar, perdón, son unidades de concentración. ¿Listo? Eso más adelante lo vamos a conocer como soluciones. Ya, esta glucosa al 0,1 molar indica que hay la glucosa, es azúcar, está disuelta en un solvente, que naturalmente el solvente universal es el agua. Entonces, hay una mezcla de azúcar con agua. El azúcar se disuelve fácilmente en el agua, por eso vemos una sola fase. Como vemos aquí en un ejemplo más grande, ¿cierto? Una sola fase. Entonces estaríamos hablando de una mezcla homogénea, ¿listo? Porque hay una sola fase. Pero un ejemplo típico, el agua, que es un compuesto, el aceite también es un compuesto, ¿cierto? Hay carbón, hidrógeno y oxígeno ahí en el aceite, que hay muchos, pero es un compuesto. Y los dos forman dos fases. Si ustedes miran el agua con el aceite, forman dos fases, entonces estamos hablando de mezcla heterogénea. ¿Quedó claro? Entonces, un ejemplo aquí, ácido nítrico al 0,1 molar. Estamos hablando de una mezcla homogénea. ¿Listo?
¿Entendido? También tenemos que saber que las propiedades de la materia existen propiedades físicas que son las características que se pueden observar o medir sin cambiar la identidad de la sustancia. ¿Cómo así? Cuando ustedes tienen, ejemplo, un cubo, tú al cubo le puedes medir las aristas, ¿cierto? Le puedes medir el ancho, el largo y el alto para tomar el volumen del cubo. Volumen de un cubo es x a la 3, ¿cierto? Porque se supone que todos sus lados son iguales. Entonces, si tú le mides al cubo su volumen, o sea, le mides la longitud de las aristas para hallar el volumen, no estás cambiando su identidad y tampoco está dejando de ser cubo. No está reaccionando con la regla que estás midiendo. Igualmente para la esfera, si le mides el diámetro para hallar el radio, ¿cierto? El diámetro entre 2 es el radio y el volumen de una esfera es 4/3 de pi r al cubo. Entonces, tenemos que la masa, el volumen, hacen parte de las propiedades físicas como la densidad, no les cambia la identidad. Si tú le mides la temperatura a una botella o a un litro de agua, igualmente no le estás cambiando la identidad, por lo tanto los puntos de fusión y ebullición hacen parte de sus propiedades físicas. Pero, ¿qué es una propiedad química? Es aquella que se refiere a la capacidad de una sustancia para transformarse en otra. La propiedad química, ahí sí se está cambiando la identidad. Ejemplo, cuando tú tienes hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso, este reacciona para formar agua. ¿Qué tenías? Átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno y se formó agua. Esta agua no es igual al hidrógeno ni al oxígeno. Quiere decir que cambiaste la identidad. Las propiedades también se pueden clasificar dependiendo de su masa, como vamos a ver más adelante. Pero veamos aquí un ejemplo experimental. En la guía de laboratorio que dice inicialmente que ustedes les dan 3 objetos. Los 3 objetos que les dan a ustedes, entre esos puede haber un cilindro, una esfera, por ejemplo, esto es una esfera de hierro, un cilindro de aluminio y un sólido todo deformado de cobre. A esta esfera le puedes saber fácilmente las propiedades físicas, ¿cierto? Si quisieras saber el color, ahí puedes decir que es negro. Si quisieras saber la densidad, ya vamos a saber cómo es. Y algunos otros propiedades físicas de ella, ¿cierto? Pero si la esfera se oxida, que es de hierro, va a formar óxido de hierro, ¿cierto? Ese óxido de hierro entonces está sufriendo un proceso que se llama oxidación. Por lo tanto, la oxidación del hierro sería una propiedad física, química. ¿Listo? El aluminio le puedes saber sus propiedades, ¿cierto? Físicas. Y puedes también, un ejemplo, fácilmente puedes medirla para saber su volumen. Pesarla y con el volumen saber su densidad. ¿Entendido? Igualmente al cobre. Aquí vemos otros ejemplos de líquidos. Ejemplo, esto que tenemos aquí es una solución de cloruro de níquel, que es verde. ¿Listo? El níquel, cuando está en solución, disuelto en agua, hay unos iones ahí presentes. Y si esos iones reciben electrones, o sea, ion tiene carga positiva y recibe un electrón, más adelante vamos a saber ese concepto, entonces gana electrones, está produciendo, está pasando un proceso de reducción. ¿Listo? Por lo tanto, eso es una propiedad química. ¿Entendido? Aquí podemos ver un pignómetro, que ahora vamos a hablar de él, con aceite. Esto podemos fácilmente saber sus propiedades físicas, ¿cierto? Podemos hallarle incluso la viscosidad, pero con otros instrumentos de laboratorio a ese pignómetro, pero a ese pignómetro lleno de aceite. Pero con el pignómetro podemos fácilmente saber la densidad del líquido, como vamos a ver más adelante. Entonces, las propiedades de la materia también pueden ser extensivas. Son propiedades dependientes de la masa. ¿Cómo así? Hay algunas propiedades de la materia que, que dependen de la masa. Ejemplo, si tú tuvieras 2 kilogramos de agua y su volumen va a ser distinto que si tú tuvieras 1 kilogramo de agua. Es decir, un vaso de agua, 1 litro de agua van a tener volúmenes distintos. Por lo tanto, el volumen es una propiedad extensiva. Así existen otras. Y también están las propiedades intensivas, que son independientes de la cantidad de masa. ¿Entendido?
La temperatura de ebullición del agua es una propiedad extensiva. ¿Entendido? La temperatura de ebullición es la energía necesaria para pasar de un líquido a gas, ¿cierto? Para que haya una fase de líquido a gas. Ese es el concepto más básico que se puede decir de temperatura de ebullición. Entonces, un kilogramo, ¿cierto?, de agua va a tener una temperatura de ebullición igual a 2 kilogramos de agua, no depende de la masa. Entonces, ahí estamos hablando de las propiedades extensivas. Ahí nos hacemos una pregunta, ¿qué tipo de propiedad es la densidad? Y aquí hablamos entonces de la densidad ya para entrar un poco a lo experimental. La densidad entonces está conformada por masa sobre volumen. Como bien sabemos, la masa tiene unidades puede tener unidades de gramos, kilogramos, miligramos, ¿cierto? El volumen de mililitros, litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Y la relación entre masa y volumen se conoce como la densidad, que tiene unidades de gramos sobre mililitro, puede tener unidades de kilogramos sobre litro, etcétera. La densidad de los sólidos, entonces experimentalmente si queremos hallar la densidad del sólido, lo primero que debemos de saber es que si el sólido es regular o irregular. Si es regular, quiere decir que tiene forma geométrica definida, entonces podemos fácilmente con una regla en el laboratorio medirle los lados, el diámetro, la altura, el diámetro a un cilindro, el diámetro a una esfera, la altura a una pirámide. Podemos saber sus lados y existen ya ecuaciones, formulitas para hallarle su volumen. Con su volumen, en resumen, podemos pesar ese material, sabemos el volumen y fácilmente podemos hallar la densidad, como vamos a ver ahora adelante. Pero los sólidos irregulares, que no tienen una forma definida, el volumen se halla de otra forma. Recuerden, para los sólidos regulares y irregulares, la masa se halla solo pesándolo en la balanza. Y el volumen ya tiene un método distinto para ambos, dependiendo si es regular o irregular. Y aquí lo vamos a ver. Si en el laboratorio a ti te dan, entonces, tres materiales, una esfera de hierro, te dan un cilindro de aluminio y un sólido deforme un sólido deforme de cobre. Si yo quiero saber la masa, en el laboratorio vamos a tener dos tipos de balanza digital y balanza analítica, en la cual fácilmente puedo yo pesar estos materiales y saber su masa, ¿entendido? La balanza siempre tiene unidades de gramo, por lo tanto la masa que vamos a tener aquí será en gramos. Y el volumen, bueno, si es un sólido regular, entonces debemos saber la forma del ejemplo, la esfera, se le mide el diámetro, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, y con la fórmula del volumen de una esfera, puedo saber su volumen, 4/3 de pi r al cubo. Recuerden que el diámetro es el radio, el diámetro entre 2 me da el radio, ¿cierto? Lo reemplazo aquí por pi, por 3.1416, por 4/3 y me da mi volumen. El pie de metro mide, si no estoy mal, en milímetros. Por lo tanto, aquí me va a dar el volumen en milímetros cúbicos. Si le hallara la densidad, entonces densidad igual a masa sobre volumen, tendría gramos sobre milímetros cúbicos, mi densidad. Ahora, si el sólido fuera irregular como este pedazo de cobre, la masa la hallo simplemente pesando en la balanza. Recuerden que esta balanza se debe tarar inicialmente, para hacer cero antes de pesar. Y aplico un principio que se llama el principio de Arquímedes. Es un poco interesante la historia de Arquímedes. Pero en pocas palabras se trata de que yo tomo, ejemplo, una probeta que está graduada, si miran bien, tiene 20 mililitros aquí de agua, como ejemplo, y adiciono el sólido irregular. Inmediatamente el volumen va a ascender en la probeta y la diferencia entre el volumen que ascendió, volumen final, menos el volumen inicial, el que tenías, me dará el volumen de mi sólido irregular. Entonces, sabiendo la masa en el laboratorio, la masa que es en gramo,
Y el volumen de la probeta que está en mililitro, obtendría mi volumen del sólido irregular en gramos sobre mililitro. ¿Entendido? Aquí vemos cómo se mide entonces con el pie de metro. El sólido regular, como ejemplo, si tuviéramos la esfera, simplemente medimos cuánta distancia hay en milímetros en el pie de metro y hallamos el diámetro, ¿cierto? El diámetro lo dividimos entre 2 y hallaríamos nuestro radio. Si tuviéramos un anillo, igualmente podemos medirlo. O si quisiéramos saber el interior, el diámetro del interior de una tuerca, el pie de metro está diseñado también para eso. Igualmente con una regla podríamos medir la altura del cilindro, ¿cierto? Podríamos medir el diámetro del cilindro y hallarle el radio y podemos saber entonces el volumen de un cilindro, como está en la tabla anterior. Y el sólido irregular lo pesamos, ¿cierto? Y podemos hallar su volumen, que sería la diferencia entre el volumen final menos el volumen inicial. Y de esa forma podríamos hallar las densidades. En el próximo video continuaremos con densidades de los líquidos.